Hola, hola colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vengo con una nota, con un podcast, una entrevista muy, pero muy especial. Y les cuento por qué. Estoy con el mate sobre mi escritorio porque voy a entrevistar a un colega uruguayo, ¿sí? A un compatriota. Si bien, como muchos de ustedes sabrán, yo me encuentro en Uruguay. eh, si bien hemos entrevistado ya a diferentes operadores, a diferentes comerciantes de diferentes países, no habíamos tenido la posibilidad de charlar con un compatriota y en esta ocasión les voy a presentar a Matías Ayala, comerciante con una vasta experiencia, bueno, con el cual me siento muy identificado porque también, además de comerciante, es docente. Así que bueno, salió una nota espectacular, una entrevista que disfrutamos muchísimo, muchísimo. Y bueno, espero, como siempre digo, que lo que dos personas intercambian, comentan, sea de aporte para aquella otra persona que la oye y la escucha. Así que bueno, sin más, vamos a la nota y espero que la disfruten tanto como nosotros. Y bueno, estoy con el mate en mi escritorio. Estoy con el mate en mi escritorio porque hoy tengo el placer de entrevistar a un, a un operador, a un comerciante, a un trader uruguayo o que está en Uruguay, ahora me lo va a decir si si es uruguayo también o solamente está en Uruguay, pero bueno, tenemos el gusto de conversar un ratito con Matías Ayala. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Luis. La verdad, un gusto compartir este rato contigo y muchas gracias por la Gracias. invitación. ¿Uruguayo en Uruguay Sí, sí? ¿Eres sí, uruguayo? sí, uruguayo, sí. Compatriota, perfecto. Creo que lo habíamos comentado días atrás. Bueno, Matías, siempre arranco este tipo de entrevistas con una pregunta que obviamente, me parece muy importante. Antes de conocer el operador, el profesional, quiero ir a la persona. ¿Quién es Matías? Bueno, te cuento un poquito más de mí. Eh, bueno, yo tengo 31 años, soy licenciado en educación física, nada que ver a lo relacionado a los mercados financieros, pero bueno, fue uno de mis principales motores para poder llegar a poder operar, a aprender a operar en bolsa, el gusto sobre todo por las finanzas, el dinero. Ujú. Y bueno, hace 6 años que me dedico al trading. Como te decía al principio, bueno, ejercía como docente en primaria, secundaria, en la facultad también. Y, y bueno, poco a poco, en función a los parámetros limitativos que daba el sistema, como todos podrán saber a la hora de que uno es empleado, tenemos cierta limitación, no solamente a veces salarial, perdón, Ujú. sino también a la hora de querer crecer como persona. Y bueno, encontré en esta profesión la oportunidad de poder crecer mucho más como persona. Yo siempre la llamo que una profesión que uno tiene que desarrollarse como un atleta de alto rendimiento, mejorar en todas las áreas de tu vida para poder después tener como consecuencia unas mejores finanzas. Y, y también la posibilidad de poder transmitirle a las personas y sobre todo con el ejemplo, ¿no? Desde otro lugar, sobre todo. Eh, Te tengo que decir que estoy absolutamente identificado con muchas de las cosas que decís. Primero porque somos colegas. O sea, además de comerciante, soy docente, entonces no sabía ese detalle, me siento muy, muy identificado. Y es como tú dices, ¿sí? Esta profesión lo invita, no solo que lo invita, me corrijo, lo lleva a uno a convertirse en mejor persona, a evolucionar y a crecer, porque si no es muy complejo desarrollarla de manera sostenible. Así que bueno, excelente, Matías. Y cuéntame, ¿cómo fueron los inicios del comerciante, del trader?
¿Con qué diste primero? ¿Forex, la bolsa? O sea, ¿cómo fue tu aproximación y tu darte de frente, digamos, con los mercados? Bueno, yo en su momento comencé a educarme con un Ajá, trader bueno, que fue la persona que a mí me abrió los ojos, una persona que llevaba en ese momento más de 15 años operando en los mercados, eh, con una experiencia muy grande, sobre todo operando mercados de futuros y en mercado de divisas. Yo, en lo personal, cuando comencé a educarme, lo comencé a hacer en el mercado de Forex. Y bueno, estuve más o menos como un año y medio, más o menos, operando el mercado de Forex, testeando, sobre todo en el momento de aprendizaje. Bueno, se me planteó en un momento la oportunidad para trabajar en un broker. Para eso necesitaba auditar una cuenta y con un mínimo de 6 meses de auditado. Y bueno, en ese momento yo trabajaba, como te decía, como docente. Y y mis horarios de trabajo eran muy grandes, entonces, y sobre todo en diferentes lugares. claro, claro. Y como te decía, iba a Eh, primaria, secundaria, en la era, noche también. eras un docente taxi, como se le Sí, dice. Sí. en diferentes instituciones trabajaba, entonces mis parámetros horarios eran muy difíciles como para dedicarme a full al trading y al presentarme esa oportunidad, bueno, tuve que tomar la decisión en ese momento muy difícil, que fue de renunciar a un empleo que para mí en ese momento era primaria, era de los empleos que Ujú. yo generaba mayores ingresos, pero necesitaba ese tiempo horario, que eso era sobre todo en la mañana, para dedicarle más horas de estudio y más tiempo frente al mercado. Sin embargo, fue una decisión muy difícil, la tomé en su momento con mucha indecisión y con muchos parámetros que a mí me decían dudar, sobre todo de la incertidumbre, pero creo que fue de las decisiones más importantes que tomé en ese momento porque bueno, tú ya sabrás bien que el trading y las inversiones uno tiene que saber tomar decisiones, tiene que tomar decisiones rápidas, tiene que tomar decisiones difíciles y sobre todo el manejo de la incertidumbre. Así que ese fue como quien dice mi primer paso a lo que era de tomar indecisiones en las cuales no iba a saber lo que iba a pasar, pero bueno, me preparé durante esos 6 meses, conseguí tener un track record en ese momento del 47% de rendimiento, con un drawdown que me exigían inferior al 15% y me habilitó a poder trabajar de forma independiente para un broker, administrando, bueno, en ese momento una cuenta más. Excelente, excelente, Matías. Y bueno, se podría decir quizás que esa fue tu principal, no sé si tu principal, pero quizás tu primera gran operación, ¿no? Tu primer gran trade fue tomar la decisión de decir, dejo lo fijo, dejo mi trabajo quizás estable, pero me paso a un plano en donde la proyección puede ser en un amplio porcentaje mayor, ¿no? Tal cual. Si bien en ese momento yo no sabía la magnitud que podía haber tenido al tomar esa decisión, a lo que podría llegar o a lo que llegué o he llegado hoy en día, la verdad que, como te digo, fue la primer gran decisión que tuve que tomar, sobre todo porque afectó de forma directa mi estado financiero. Eh, como quien dice, no lo perdí porque lo renuncié, pero perdí el ingreso más importante Claro, que tenía ese momento, pero a su vez también con la idea de valorizar más mi tiempo que lo que yo generaba en ese momento como un ingreso. Que eso me parece que hoy en día, con más experiencia, es uno de los problemas que tiene o que lo que veo, claro, ¿no? Esto es algo muy personal, pero que veo que tiene la mayoría de las personas que no saben valorizar bien claro. su tiempo de vida y bueno, esa fue la gran decisión que tomé de arranque. Excelente, excelente, Matías. Y cómo es, Matías, digamos, ya vimos un poco los inicios, ¿cómo es la actualidad del comerciante, Matías? Digamos, la actualidad y la proyección. Por ahí hoy vi un par de videos que incluso compartí uno que me parecieron
interesantes. Hay un Instagram ahí con contenido educativo, hablabas un poco de cuestiones elementales, tratando, me imagino, de aportar valor a las personas que se van uniendo a los mercados. ¿Qué proyecciones tienes de cara al futuro, además de tu presente? Bien, bueno, en estos momentos ahora hace 3 años ya que me dedico a full a lo que es operar en los mercados financieros y que vivo de esto. Y Ajá, bueno, este año tomé la decisión de, al verme desvinculado tanto de lo que era la docencia, lo llevo en el alma, vengo de familias docentes, mi mamá también es docente, llegamos a trabajar juntos y como que me sentía preparado recién este año como para poder transmitir conocimiento con una confianza y de una forma segura de poder compartirlo. Por eso este año fue la idea de, bueno, de comenzar a trabajar mis redes sociales, mi perfil personal, abrí un canal de YouTube y tratar de, desde mi lado, tratar de ir aportando ese granito de valor a las personas, ya que entiendo que es un mundo en el cual lamentablemente tenemos mm, un falso marketing generador de falsas expectativas que hace creer a las personas que, bueno, que con esto de un día al otro van a poder volverse ricos o millonarios, o como salen a veces en las publicidades, de comprarse el auto de sus sueños haciendo trading durante un mes y bueno, lo comencé a hacer porque muchas personas que ya sabían que yo operaba en bolsa, me hacían preguntas, me pedían consejos, me pedían consultas y para entrar en ciertas o academias claro. o en ciertas inversiones. Y bueno, en función a eso dije, no, voy a por lo menos desde mi lado, sobre todo hoy en día que tengo más tiempo libre, que fue de las cosas que más trabajé para poder llegar a esto, tratar de contribuir en este tiempo libre aportando algo de valor a la comunidad, ¿no? Qué bueno, Matías. Y te consulto, a ver si coincide con lo que yo pienso. El hecho de darle a tu comunidad, a tus seguidores, a la gente con la que interactúas, de darle contenido de altísimo valor, digo altísimo valor porque ya lo estuve viendo, lo he visto, eh, eso repercute positivamente en tu operativa, ¿no? Y en tu día a día, te hace fluir mejor. ¿Es así esto? ¿Es correcto? Sí, tal cual. Sí, la verdad, una de las cosas que más me ha ayudado, porque yo lo veo desde esta perspectiva. Yo entiendo que a la hora de ayudar a otros, a su vez me estoy ayudando a mí. Y lo veo desde el ámbito desde que por ejemplo, hoy, no sé si lo llegaste a ver, yo subí, cargué un video en el cual compartía 5 de los errores que cometí al comenzar a hacer Al trading. comenzar. Y eso me lleva a un proceso reflexivo a su vez, que me lleva a pensar en esos errores, por qué los hacía, a ver si los Claro. sigo haciendo hoy en día, cómo me encuentro hoy en día en situación a los errores que cometí en el pasado. Y no solamente es compartirlo, sino que es un proceso reflexivo que a su vez va afirmando cada vez más mis conocimientos, ¿no? Eso es interesante. Y si bien esto es una charla, como digo siempre, entre traders, en este caso puede ser una charla entre docentes y está eso de que cuando uno enseña, aprende 2 veces. Entonces está todo eso del proceso, digamos, metacognitivo, Tal de cual, salirnos un exactamente. poquito de nosotros para observarnos y, bueno, reflexionar como tú decías. Excelente, Matías. Eh, y te consulto, eh, el tema, recién decías ahí al pasar, tomé alguna nota, cuando hablas te educaste, por ejemplo, con un mentor, ¿bien? Eh, a quien esté escuchando, que esto puede llegar a cualquier persona, ojalá llegue a gente que ya está con su profesión desarrollada, pero es más importante si llega a alguien que está iniciando la profesión. Eh, ¿Qué le puedes decir a la hora de buscar un mentor, de decidirse por alguien, de los beneficios de tener un mentor este, a cargo? Por lo menos en los comienzos, ¿no? Después esto es algo muy individual, es muy de cada uno, ¿no? Es una profesión, hasta si se quiere, un tanto solitaria. Pero tener un buen mentor es clave, creo que coincidimos en esto. Qué le puedes decir a una persona que está buscando un mentor? Y mira, yo no, en lo personal, para mí,
es fundamental tener un mentor, en, ya sea en trading, en lo que sea, pero en cualquier área que uno quiera superarse o aumentar sus límites, llegar a más. Y a su vez, la importancia de un mentor es que esa persona ya haya recorrido Claro, ese camino, ya haya pasado por diferentes problemas, por diferentes situaciones y haya cumplido objetivos similares o superiores a los que yo quiero, ¿no? En este caso. Y para mí es fundamental hoy en día, por eso yo te comentaba al principio, recién este año tomé la posición de comenzar a trabajar como mentor, a guiar claro, personas, a formarlas, después de 6 años de recorrido en el mundo del trading, porque consideré recién en este momento que tenía la experiencia suficiente como para poder transmitirlas a las personas y que por lo menos tengan un camino en el cual ellos sepan que si van a pasar por ahí se van a encontrar con ciertos problemas y que los pueden lograr resolver de ciertas maneras y que hay soluciones para eso. Entonces, para mí siempre es importante en el área que uno quiera avanzar, tener una persona que ya haya avanzado en esa área y también para mí es importante formar parte de una comunidad en la cual también hayan muchas personas que estén en el proceso de trabajo o en el proceso de cumplir ese objetivo, ya sea similar o diferente, pero que también esté pasando por ese proceso. Para mí las comunidades son muy importantes. me gusta ese punto de pensar en comunidad, trabajar en comunidad, es cierto. De hecho, todos los que hemos pasado por academias, por diferentes espacios de trabajo, siempre nos llevamos colegas, compañeros, con los cuales uno intercambia análisis, intercambia puntos de vista, metodologías, formas de ver y de pensar el mercado, creo que es muy bueno. Y Matías, con respecto al, al- a esa, digamos, esa parte de tu profesión de trabajar con un broker in situ, digamos, dentro del broker, eh, ¿cómo repercutió eso en tu carrera profesional? ¿Cómo lo potencializó, digamos? Me imagino que debe haber sido de mucho valor, de mucho aporte. Sí, tal cual. Fue el mayor potencializador, podemos llamarlo así, Ajá, de lo que es mi carrera como trader, ya que conocí la verdadera realidad del mundo de las inversiones. Si bien lo hacía de forma dependiente en mi casa, tenía que trabajar con ciertos parámetros operativos. Sobre todo era la primera vez que manejaba capitales de terceros, capitales muy grandes. Se administraba una cuenta MAM en la cual la gestionábamos dos traders. En ese caso yo tuve que cambiar toda mi operativa y reinventarme, como quien dice en ese momento, porque en el broker se trabajaba mucho con, bueno, robot de altas frecuencias claro. hasta llegado el momento que yo comienzo a trabajar para el broker, mi operativa era más de day trader. Entonces yo operaba en perdón, en temporalidades de 1 hora y me llevó a que, bueno, en el broker se analizaba y se ejecutaba muy rápido. Tuve que trasladar mi plan de trading, o sea, crear nuevamente un sistema de trading totalmente nuevo. Sobre todo en ese momento yo operaba Forex, tuve que pasarme para operar futuros, tuve que hacer una especialización en futuros, ¿no? Y sobre todo operar en temporalidades muy rápidas, en velas de 1 minuto, haciendo scalping en 1 minuto, Wow. casi asimilándome a lo que era un robot de alta frecuencia, que eran las exigencias que demandaba el broker en ese momento. Gestionábamos una cuenta, como te decía, entre dos traders. Yo operaba futuro de Nasdaq y él operaba contratos de petróleo entonces lo hacíamos diversificando, como quien dice, Claro. pero diversificando riesgos también. Yo hacía un riesgo mayor, él hacía un riesgo más conservador dentro de la misma cuenta. Y bueno, para mí en ese momento comenzamos con una cuenta de $25.000
y en el momento en que yo me retiro el broker, que fue a los 6 meses, lo habíamos dejado en $860.000. Entonces para mí también Wow. en ese momento eran números que yo no me imaginaba, nunca había tenido ese capital tampoco. Uno se pone a imaginar las cosas que puede llegar a comprar o no sé qué A reinvertir, con, claro. con- con cada posición que habría. Había días que iba a operar y yo manejaba parámetros de riesgo del 1% siempre. Mi límite de riesgo era el 1% por trade. Y había días que mi 1% eran, por decirte algo, $20.000, y al otro día el 1% eran $60.000. Entonces, y al otro día el 1% era mucho más. Claro, Y eso llevaba también que tuve que trabajar mucho mi psicología en ese momento para poder también me interpretar. imagino. Yo siempre lo que le hallo es, lo llamo, nosotros tenemos como un medidor de capacidad financiera. Entonces, estamos, por ejemplo, acostumbrados a manejar $10.000. Y cuando manejamos montos superiores a $10.000, como que nuestra cabeza entra en un cierto conflicto, nuestra parte mental entra en un cierto conflicto de incomodidad, de incertidumbre mayor aún. Y es difícil ir pasando esos procesos de forma muy rápida. Que bueno, yo lo tuve que hacer de una forma muy acelerada, porque como te decía, era una cuenta MAM en la cual el broker conseguía inversiones, y bueno, el otro día la cuenta tenía Claro, un capital totalmente diferente al que había tenido el día anterior. Entonces eso llevó de forma bruta a que uno se tenga que acostumbrar rápido a ver cambios de números tan altos, que hay veces que cuando uno maneja su propia cuenta, va entendiendo mucho más ese proceso de crecimiento de la misma cuenta, ¿viste? Que bueno, en ese momento fue todo tan nuevo para mí, crear sistemas de trading nuevo, manejarme en temporalidades nuevas, sumamente muy bajas de un minuto, en las cuales mis niveles de ansiedad se elevaban muchísimo, mis niveles de foco también de concentración en el mercado eran muy altos. Y manejar capitales tan variados y tan también elevados a los que yo ya estaba acostumbrado a ver, eso me parece que fue un potenciador a futuro. Hoy en día no me tiembla el pulso para cerrar un trade de 20, 30.000, $40.000, que bueno, en ese momento valía más de la casa en la, claro, en la que yo vivía, claro, ¿no? claro. Excelente, Matías, y qué bueno esa experiencia. La verdad que es muy bueno poder escucharte, compartir esto. Y me gustó eso de medidor de capacidad financiera. Y es así, es así. En lo personal, tú sabes que manejo, en mi caso manejo una cuenta eh, pequeña para lo que es el mercado, digamos, de FX, que son $20.000, y estoy capacitándome para ir a 100.000. Y es tal cual lo que tú dices. Si bien es en términos, digamos, generales, son términos porcentuales, porque siempre, así sea 1.000.000, 10 millones o lo que sea, tienes que tener tu gestión de riesgo y demás, y siempre hay que medirlo en porcentajes. Pero hay algo que hace que 20.000 o 30.000 no sea lo mismo que 100.000. Por más que sea el 1% o el 2%, eh, hay algo en esa variabilidad y en la operativa que claramente uno eso lo tiene que trabajar, lo tiene que practicar, porque si no lo controla, realmente puede ser un obstáculo en el desarrollo de la profesión. Y en ese sentido, te llevo, Matías, a consultarte tu opinión sobre estas empresas que si tú estás hace años y considerarás, supongo que han modificado un poco la industria, que son las empresas de capitalización o las empresas de fondeo, ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo dentro de todo no tengo una opinión muy positiva de las empresas de fondeo, y te voy a plantear mis razones. La primera es que son muy pocos los traders que logran vivir de empresas de fondeo. Eh, Tengo un amigo que es trader y a su vez investigador en el mercado, y él, bueno, se ha dedicado a investigar traders y sus operativas, sus sistemas de trader,
de trading y sobre todo a aquellas personas que han trabajado para empresas de fondeo, ya que es algo nuevo y muy innovador, que Mm. creo que no hace más de 6 años que existen las Sí, cuentas de yo fondeo, ¿no? creo que En- menos, sí, sí. Sí, me parece que del momento en que yo comencé a operar, las comencé a ver al año o al siguiente año. Eh, y bueno, resulta que son muy pocos los traders que logran vivir de cuentas de fondeo. Y las personas que viven de cuentas de fondeo es porque administran muchas cuentas de fondeo a la vez. eh, Se termina transformando como un esquema piramidal, en cierto modo, ya que uno para entrar a una cuenta de fondeo, uno tiene que pagar para entrar en esa cuenta de fondeo, y eso que uno está pagando está abasteciendo a la cuenta de fondeo de alguien que en realidad sí está viviendo esa cuenta de fondeo. A nivel de escala son muchas las personas que están pagando para ser fondeadas y en realidad son muy poquitas las que en realidad viven de ese fondeo. Entonces se ha presentado como algo muy innovador y que motiva mucho a los traders a veces no abrirse su propia cuenta y terminar invirtiendo en cuentas de fondeo, y que ahora voy con el segundo punto, las mismas tienen sus propios parámetros operativos, los cuales, que bueno, los respeto porque obviamente ellos te están dando el capital, Claro. pero eso va a haber afectado, o sea, va a afectar directamente a tu tipo de trading, porque el trading es muy personal, y esto yo lo he explicado ahora con unos alumnos en la clase que tuve antes de la llamada contigo. Es muy personal. Nosotros dos podemos estar mirando el mismo mercado, en la misma temporalidad, con el mismo plan de trading, y podemos visualizar cosas diferentes. Entonces, si ya Y de por por ende, sí, hacer cosas diferentes. y por ende, claro, hacer cosas diferentes. Y si de por sí ya tenés otros parámetros en los cuales Claro. limitan tu forma de operar, a mi entender se va a ver afectado un extra tu tipo de trading o a la hora de hacer trading. Y bueno, yo en lo personal una vez estuve motivado como para entrar a una cuenta de fondeo y bueno, después que estuve conversando con varios traders, mirá, en ese momento hablé con más de 10 traders y ninguno había logrado mantenerse durante un tiempo razonable dentro de una cuenta de fondeo como para tener en realidad las rentabilidades que cubrieran la inversión que ellos habían hecho. Y bueno, tomé la decisión de no participar en ella. En su momento había querido como entrar en forma de desafío personal, a ver si le Claro. gano la cuenta, pero tampoco es la idea porque uno pierde foco en realidad de lo que le tendría que dar foco, que es a su propia cuenta, y, y voy a estar perdiendo ya sea desde tiempo o energías que se va a ver reflejado en el capital de mi propia cuenta. Entonces, eh, dentro de todo, yo en lo personal no las recomiendo. eh, yo no recomiendo ni las cuentas de fondeo, ni las señales de trading, nada, nada, nada que te ponga Exacto. limitaciones o que lleve a que tu parámetro operativo se vea afectado por un tercero. Me gusta que sean los operadores que sean autónomos, que sean responsables de su propia operativa y de sus propias decisiones, porque acá solamente uno aprende con el error, y es así, Mm. y uno tiene que saber lidiar con el fallar, con el equivocarse. Si bien cada vez que perdemos en este mundo es perder plata, y el perder plata duele, Claro. y duele mucho a veces, uno tiene que reacomodar sus parámetros mentales para aceptar esa pérdida y tomarla como algo más. Yo el otro día le compartía mi track record a mis alumnos y les mostraba, para que tengas una idea, tenía 57 operaciones acertadas, 55 operaciones cerradas, y tenía un 22% de rendimiento en la cuenta. Entonces Claro. les mostraba, fíjense que yo, que soy una persona que hace años que llevo, era un sistema de trading nuevo que estaba testeando, que lo vengo testeando en el mercado de Forex ahora, en estos últimos 4 meses. Pero digo, imagínense que si estoy fallando casi la misma cantidad de veces que estoy acertando, y uno tiene que saber lidiar con eso, saber lidiar con un día negativo, una semana a veces negativa que nos pasa,
un mes Mm. negativo y también tomarlo como parte del proceso y no por eso abandonar, tirarlo a toalla o querer cambiar todo de forma de golpe. Entonces, todas estas cosas que yo te estoy diciendo se ven muy limitadas a la hora de trabajar una cuenta de fondeo. Me, me parece, perdón, y termino con esto, que No, por favor. para, al menos si esto es muy personal, obviamente, me parecería que para entrar en una cuenta de fondeo tendría que ser con ciertos parámetros que se adapten muy bien a tu plan de trading, o sea que no se vea afectado tu plan de trading, ni tu día de trading, y sobre todo que bueno, que no tengas ninguna otra oportunidad de operar, o sea, no tengas ni un peso para operar tu propia cuenta y que ese sea tu único recurso, daría foco a esa cuenta de fondeo y aprovecharía esa oportunidad. Pero bueno, esa es mi opinión. Esa es tu perspectiva y me parece excelente, Matías. Por mi parte, te cuento que no digo que soy un estudioso, pero sí soy un curioso y siempre me produjo eh, saber cómo se había generado esta industria, porque lo que sí vi fue disrupción, al punto tal de que hoy por hoy hay brokers que ya están trabajando en prestar este tipo de servicio, ¿no? Entonces, cuando vi que habían justamente irrumpido en la industria y habían generado algún movimiento, enseguida me empecé a hacer preguntas, ¿no? Digamos, hay una que la tengo sin responder de momento, que es, sí, es capital privado, ya sabemos, pero ¿de dónde provienen esos capitales que algunos, como tú dices, algunos se benefician? Lo que sí me queda muy claro en lo que yo he podido estudiar es en el análisis del marketing, digamos, ¿no? Porque tienen una estrategia y un plan, todas, muy bien diseñado para ganar con absolutamente el 100% de los participantes. O sea, se basan en esto de que el 5% es rentable, o el 10%, o bueno, depende de la cifra que cada uno maneje, pero ellos utilizan eso para su facturación, porque al 90% que pierde, le quitan, entre comillas, ¿no? Porque nadie se ve obligado a pagar una prueba de fondeo, pero se quedan con el dinero de la masa no rentable, ¿sí? Y en ese proceso filtran a algunos poquitos comerciantes que por ahí les pueden ayudar a mover ese dinero que ellos por ahí tienen, que insisto, yo desconozco mucho el tema de los orígenes y demás, pero te lo pregunto porque habiendo trabajado en un broker también tú, me imagino que tenías una experiencia, una opinión ya formada y está muy bueno conocerla. Y para ir cerrando, Matías, porque sé que tienes otras actividades, no quiero ocupar tu tiempo más de lo que ha sido y vuelvo a agradecerlo. Dos cosas. La primera, eh, haciendo mención a que es una charla entre docentes, un libro, un libro que le tengas que recomendar a quien oiga esta entrevista. Y lo segundo, eh, que nos cuentes dónde pueden encontrar a Matías Ayala, ya sea web, Instagram, canal de YouTube, bueno, los medios que más utilices como para que la gente pueda ir a interactuar contigo. Mira, el libro que yo siempre recomiendo es Traen en la Zona, de Mark Mark Douglas. Douglas. Para mí ese es de los principales libros. Yo, mira, ahora yo siempre lo escucho en audiolibro, porque está dividido por capítulos, se encuentra en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Y esta, justo en la clase antes de hablar contigo, le comentaba, esta es la octava vez que comencé a escucharlo al libro. Para mí es de los principales libros. No habla nada de sistemas de trading ni lo único que habla es de la psicología del trader y para mí es fundamental porque siempre nos vamos a encontrar con ciertos parámetros psicológicos, ya sean por agentes fuera de lo que es el mundo de las inversiones o cuando estamos dentro de las inversiones, que nos van a llevar a tomar decisiones, a veces muy emocionales, otras no tanto, a veces que, bueno, para mí es de los principales libros, siempre los recomiendo. Y,
Y bueno, me pueden encontrar, contestándote la segunda pregunta, por Instagram como Trader Matías Ayala, YouTube también como Trader Matías Ayala y TikTok, que también como Trader Matías Ayala. Estoy en esas tres redes sociales, así que cualquier duda, consulta, lo que sea, me pueden escribir por ahí. Suelo a veces compartir libros, bibliografía. Me gusta compartir ese material que tengo muchísimos libros, así que lo mismo tú, Luis, si necesitas algún libro, lo que sea en algún momento, estoy ahí para ayudar, para Bueno, contribuir siempre. muchísimas gracias, Matías, y doy fe de que es un perfil justamente educativo. Ahora que sé que sos docente, también comprendo ese perfil que uno visualiza, pero ya te digo, hoy me detuve a ver algunos, hoy creo que me salió uno hablabas del stop loss y de los errores justamente más comunes, pero, pero bueno, me gusta lo que estoy viendo. Así que bueno, Matías, gracias de nuevo, valoro muchísimo el tiempo dedicado a este intercambio, a compartir. Como ya he dicho con varios colegas, creo que esto me sirve a mí, te sirve a ti, es un momento, por lo menos espero que así sea, que lo hayas pasado ameno y seguramente quien escuche esta entrevista va a tener un producto ya definido y va a ser de aporte para esa persona que lo oiga, así que encantado de haber podido contribuir en ese sentido y de haberte podido tener en el espacio, en el podcast de Trade Peace. Te mando un gran abrazo y bueno, estamos en contacto, aparte estamos cerca, en cualquier momento coincidiremos. La verdad que encantado de haberte conocido bueno, agradecerte también por el espacio y por la entrevista. Y bueno, estamos en contacto, Luis. Y cualquier cosa, ya tenés mi número. Eh, Podemos coordinar otra llamada cuando quieras, nomás que estamos a las órdenes. Cómo no, así será, así será. Te mando un gran abrazo. Bueno, lo mismo, Luis, que pases bien. Gracias, igualmente. Y así pasaba la nota con Matías Ayala, trader comerciante uruguayo, compatriota, como les contaba. Y bueno, para cerrar este episodio me gustaría pedirles una acción a ustedes. Me gustaría que comenten en este video o en el canal de Telegram o en donde vean este contenido, en donde lo oigan, que comenten a qué otro comerciante, a qué otro colega les gustaría que tengamos en este espacio de trader a traders. Quizás tienen a alguien que ustedes sigan, admiren, que ya tenga su recorrido y obviamente a veces es difícil llegar a algunas personas porque estamos pidiendo algo muy importante que es el tiempo del otro, pero por lo general estamos dando con colegas que se predisponen de excelente manera a compartir este rato de entrevista, de intercambio. Así que bueno, si ustedes dejan el nombre de ese comerciante, de ese operador, yo personalmente me daré a la tarea de intentar contactarlo, comunicarme, entrevistarlo y después obviamente por supuesto poder compartirlo con ustedes. Así que sin más, me despido y será hasta el próximo episodio. Cuídense, que estén muy bien.